La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La noticia en este momento es la DANA, la nueva DANA, la de hoy, por la que la EMET ha lanzado avisos rojos en las provincias de Tarragona y de Málaga y que obliga a Valencia a mirar no solo al cielo, sino también al suelo para comprobar cómo impactará el agua en las calles y en el alcantarillado, llenos todavía de barro y de lodo. Vamos a situar primero los puntos en los que no es que llueva con mucha fuerza ahora mismo, sino que es previsible que lo haga en las próximas horas, empezando por Tarragona. Jordi Carbó. Sí, será a partir de media mañana y a medida que avance la tarde, cuando especialmente en el sur de Tarragona y al límite con Castellón, las tormentas van a descargar con más intensidad y persistencia, en algunos casos superando los 100 litros por metro cuadrado. En Tarragona la EMET lanzó anoche el aviso rojo. Tarragona, Eva Hidalgo. Continúa lloviendo de manera intensa, pero de momento sin incidencias, según los bomberos, que no han hecho ninguna salida nocturna por inundaciones. Se han suspendido las clases en 5 provincias en las que se restringe la movilidad en la autopista P7. Además, hay 2 líneas de trenes regionales que hoy no funcionarán. Se ha suspendido la actividad judicial y se han reprogramado citas sanitarias no urgentes. El Parque Temático Portaventura y distintos centros comerciales hoy cierran puertas, igual que polideportivos y mercados municipales. Donde se espera también mucha lluvia, Jordi, es en la provincia de Málaga. También será a partir de media mañana y sobre todo a medida que avance la tarde y durante muchas más horas que en Tarragona, porque hasta las primeras horas de la madrugada en la provincia de Málaga, también cerca en Granada y Cádiz, pero sobre todo en Málaga es donde se pueden producir las acumulaciones de agua más importantes del día del conjunto del país. Es probable que se superen incluso los 150 litros por metro cuadrado. 3.000 personas fueron desalojadas anoche en Málaga, aunque de forma preventiva. Jesús Sánchez. Son vecinos de la ribera del río Guadalhorce, que se desbordó hace ahora justo 2 semanas con la anterior DANA, inundando carreteras, fincas, bajos, viviendas. El grueso de los desalojados han pasado esta madrugada con familiares o en casa de amigos. No hay clases en los colegios de la provincia, tampoco hay universidad. Se pide extremar la precaución. La Junta mantiene el nivel 1 del plan de emergencia por inundaciones. A esta hora acaba de empezar a llover en la capital malagueña. ¿Cuál es la previsión para Valencia, Jordi? Valencia, como muy bien resaltabas, quizá no será tan significativa que también la cantidad de agua acumulada como el hecho de cómo puede repercutir, sobre todo en el área de la catástrofe, con poca capacidad de drenaje de esta agua. Igualmente esperamos chubascos como las últimas horas, es decir, breves, pero cuando descarguen en cualquier momento del día y hasta la próxima madrugada lo harán con intensidad. La máxima precipitación la esperamos entre Valencia y Alicante, ahí donde confluyen las 2 provincias, pero en algunos momentos donde hace 15 días también llovió con intensidad, lo volverá a hacer, pero eso sí, con menos persistencia que hace 2 semanas. En Valencia no solo preocupa lo que pueda llover, sino qué impacto va a tener en las zonas que están todavía trabajando en su reconstrucción. En uno de esos municipios, en Aldaya, está Adrián Sánchez. Buen día. Buen día. Sigue chispeando aquí en Aldaya. Decenas de sacos de arena se apilan en los márgenes de este barranco de la Saleta que se desbordó hace 15 días, aunque aún no lleva agua. Pero por prevención, y aquí en Aldaya y en muchos municipios valencianos se han suspendido las clases este miércoles. Se ha pedido a los vecinos que eviten desplazamientos y no salgan de casa si no es necesario, y se han cerrado pasos inferiores. Además, en las zonas afectadas por la catástrofe se suma la recomendación de que no se viertan más lodos a las calles para evitar el colapso de la red de saneamiento, que aún está muy afectada, o la petición de que no se saquen más escombros a las calles hasta que no pase esta DANA. Las universidades públicas valencianas también han suspendido la poca actividad presencial que quedaba y el 112 ha recomendado el teletrabajo durante estos días. Son precisamente las medidas que se adoptaron en la última DANA, la del 29 de octubre, las que ocupan precisamente todo el debate político y sus reproches. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Lo que escucharán ahora es del lunes, el mensaje que dio el portavoz del PP, Borja Semper, en la sede de su partido de la calle Génova. Los ciudadanos tienen la sensación de que la política no ha estado a la altura y tienen la sensación de que los políticos nos hemos tirado los trastos a la cabeza entre nosotros. Nosotros no vamos a contribuir a embarrar la política española. Por lo tanto, más allá de la valoración y de la opinión que tengamos sobre la gestión de la vicepresidenta Rivera, creemos que no toca ahora. Esto fue el lunes a mediodía. Ayer martes a primera hora, Feijóo daba una entrevista en Antena 3. Hay que distinguir los errores humanos de los errores por falta de humanidad. Si la Generalitat Valenciana estuviese en manos del partido del gobierno, el comportamiento del gobierno hubiera sido distinto.
El presidente del PP habla pues de falta de humanidad y señala a Teresa Rivera justo el día en que la ministra se tenía que examinar en el Parlamento Europeo para convertirse en vicepresidenta de la Comisión. El PP quiere que el foco que apunta a Amazon apunte a Rivera. Y así lo va haciendo en entrevistas, lo hará esta mañana, seguramente en el control en el Congreso, así lo hizo ayer en el Pleno del Senado. Mire, son un gobierno a la fuga. La ministra responsable, la vicepresidenta Rivera, huida desde las elecciones europeas y 15 días escondida en Europa. Y así lo hizo el PP, sobre todo allí en Europa, en Bruselas, en ese examen parlamentario que el PP español intenta que Teresa Rivera no pase, para impedir, por tanto, que la ministra española se convierta en comisaria. Hoy no debería estar compareciendo aquí, debería haber comparecido ya en el Parlamento español ante sus conciudadanos, pero ha preferido estar escondida para salvar su sillón europeo. Y por eso estoy segura de que la historia y quizás también los jueces la juzgarán por su inacción y su incompetencia. Contésteme, señora Rivera, ¿se compromete usted a dimitir si se ve involucrada judicialmente para no arrastrar al descrédito a la presidenta von der Leyen y a todo el colegio de comisarios? El PP es consciente de que al mando de la emergencia estaba Carlos Mazón, tan consciente como que es Feijóo quien ha pedido que se lo retiren y que sea el gobierno quien se ponga al frente de la gestión. Pero habla el Partido Popular de posibles responsabilidades penales de Teresa Rivera. De momento es Compromís quien ha anunciado una querella, pero contra Carlos Mazón. Lo hizo el senador Enric Morera en una interpelación ayer en el Senado al ministro Marlaska. Se envió a nuestro pueblo al matadero. Eran muertes evitables. Debería estar el presidente Mazón ante una autoridad judicial y requerirle usted como ministro el móvil para que no destruya pruebas. Aquí se ha producido un homicidio imprudente, temerario. Ante las críticas de PP y Vox por su gestión, Teresa Rivera respondió así en Bruselas. Y el riesgo de grandes inundaciones se resuelve en muy poco tiempo, solamente cuando se toma en serio la señal, la alerta meteorológica, que en este caso era una alerta roja con arreglo a Meteo Alert, un sistema estandarizado a nivel europeo que recomienda que todo el mundo se quede en casa, que se corte la movilidad y se generen las alertas a la población civil. El PP intenta impedir que Teresa Rivera se convierta en comisaria, o por lo menos va a complicarle mucho el trámite, aunque no está claro que pueda lograrlo en la medida en la que Rivera forma parte de un acuerdo para que Ursula von der Leyen repita al frente del gobierno europeo. De momento lo que han conseguido los populares es que se posponga la votación, con lo que aprovecharán para seguir poniendo a Rivera en el centro de la polémica. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo, buenos días. El Partido Popular Español ha llevado al máximo su estrategia para cuestionar a Teresa Rivera en las audiencias en el Parlamento, con unas intervenciones durísimas en el tono y en la forma. Este examen es ya totalmente innecesario. Hace 15 días se enfrentó al examen de su vida en Valencia. Como actual ministra de Clima, ha suspendido. A usted le correspondía haber evitado la tragedia, porque usted es responsable de la prevención. Rivera entró al trapo en un punto. Las alertas estaban emitidas, señalando directamente, aunque sin mencionarla, a la Generalitat. Weber ha echado un capote a los populares españoles, permitiendo convertir la audiencia en lo que pretendía Génova, un debate nacional, algo que le han reprochado eurodiputados de otros grupos que sí han preguntado a la candidata por la transición verde o sus propuestas en competencia. La votación de los 6 vicepresidentes se ha pospuesto sin fecha, no hay acuerdo entre los grupos. El PP maniobra para dilatar los tiempos y socialistas y liberales quieren que esa votación sea cuanto antes. Fuentes parlamentarias hablan de un movimiento que lo único que busca es dilatar los tiempos para lanzar un mensaje de éxito, el que se atribuye el PP español, pero que solo conseguiría retrasar una ratificación que todas las fuentes consultadas coinciden en que saldrá adelante. De la Dana de Valencia habló Pedro Sánchez en su intervención de ayer en la cumbre del clima de Azerbaiyán. He venido hasta aquí para alertar de una terrible verdad que la ciencia lleva demasiado tiempo señalando y que aún así hay algunos que siguen despreciando, y es que el cambio climático mata. Solo el año pasado mató a más de 300.000 personas y acaba de contribuir a la muerte de más de 220 de mis compatriotas en España, en el mayor desastre natural de nuestra historia. Y Sánchez habló ayer por teléfono con Donald Trump y asegura después de esa conversación que trabajarán juntos frente a desafíos globales. Es difícil imaginar cómo van a trabajar juntos contra el cambio climático que Trump niega. Trump, que se va a ver esta tarde con Joe Biden para hablar de un traspaso de poderes en Estados Unidos, de su traspaso de poderes, traspaso que el republicano va preparando ya con los nombres de su administración. Y lo que ha confirmado esta misma madrugada es que Elon Musk va a formar parte de ella. El dueño de Tesla y de Twitter, el hombre más rico del mundo, estará al frente de un departamento que han llamado de eficiencia
eficiencia gubernamental. Será lo que aquí equivaldría a un ministro del gobierno. Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, sí. El propio Musk lo había anunciado a bombo y platillo a lo largo de la campaña. Your money is being wasted. And the Department of Government Efficiency is going to fix that. Vuestro dinero está siendo malgastado por el gobierno y el Departamento de Eficiencia Gubernamental lo va a solucionar, proclamaba. Un departamento que Trump ha equiparado con el proyecto Manhattan, el que desarrolló la bomba atómica, y de hecho, después de hacer público el nombramiento, el multimillonario ha prometido en X hacer temblar el sistema. Su objetivo, acabar según él con el fraude y el despilfarro público, recortar 2 billones de presupuesto federal y lo capitaneará por lo menos hasta julio de 2026. Lo va a hacer junto a Vivek Ramaswamy, multimillonario tecnológico que compitió en las primarias contra Donald Trump. Donald Trump's campaign promise was the largest mass deportation. El departamento, aunque su nombre sugiere lo contrario, no es una agencia oficial del gobierno, por lo que no necesita luz verde del Congreso, aunque se desconoce cómo se va a financiar. Y con ello, Donald Trump cumple con la promesa que le había hecho al hombre más rico del mundo, a quien vemos cada vez más involucrado en el día a día del expresidente. El fiscal general del Estado, que está imputado por el Supremo por una supuesta revelación de secretos, pide a la justicia que cite a declarar al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso porque considera que fue él, Miguel Ángel Rodríguez, quien filtró algunos correos para hacer creer que la Fiscalía estaba ofreciendo un pacto al novio de Ayuso cuando en realidad fue al revés. Fue la pareja de Ayuso quien ofreció reconocer sus delitos fiscales a cambio de rebajar las penas. Pedro Jiménez. La defensa de Álvaro García Ortiz reclama que se cite como testigo al jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, porque considera que fue el primero que filtró una parte de los correos entre el fiscal y la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso. No solo lo filtró, sino que propagó el bulo de que fue el Ministerio Público quien ofreció un pacto a Alberto González Amador y que ese pacto saltó por los aires por órdenes de García Ortiz cuando todo ocurrió al revés. González Amador presentó un escrito reconociendo el fraude de 350.000 euros y solicitando un acuerdo. La Abogacía del Estado pide además, según ha adelantado La Vanguardia, que se cite a los periodistas de los medios, entre ellos la SER, que informaron de la investigación abierta a la pareja de Ayuso y desmontaron el bulo de Rodríguez. Por último, pide al juez Ángel Luis Hurtado que suspenda el análisis del material incautado en los registros hasta que se resuelvan los recursos, porque, dice, se trata de información sensible y su filtración puede producir un perjuicio irreparable. Pues después de que el fiscal general pidiera que Miguel Ángel Rodríguez fuera citado como testigo, el propio Rodríguez tuiteó: Fiscal general, : si me llamas a declarar vas a ir pa'lante, que es la expresión con la que él ha ido anunciando que iban a prosperar algunas de las investigaciones en curso. Por ejemplo, después de ese mismo mensaje, al fiscal general puso este otro en esa misma red social: y mañana Begoña va pa'lante. El caso es que hoy Begoña Gómez está llamada a comparecer en la Asamblea de Madrid, donde el PP tiene mayoría absoluta. Comparecerá junto al rector de la Complutense en la comisión que investiga posibles tratos de favor. Javier Alonso. En total, 110 periodistas de 50 medios se han acreditado para lo que la oposición califica como un show de los populares. Venimos a este show que presenta la Comunidad de Madrid de persecución, de linchamiento. Es el socialista Juan Lobato que hoy va a acompañar a la propia Begoña Gómez en la Asamblea y al que la comparecencia le pilla además en un momento delicado a nivel interno con los congresos del PSOE a la vuelta de la esquina. Los populares alegan que solo quieren que se clarifique si hubo trato de favor a la mujer del presidente, pero no ocultan que buscan su propia vendetta. Alfonso Serrano, número 2 del PP de Madrid. Y de aquí ha roto esa línea en la cual se respetaban los sectores personales ha sido la izquierda con Isabel Díaz Ayuso. Gómez tiene que acudir, aunque previsiblemente no responderá a las preguntas al estar inmersa en una causa judicial. Es lo que hizo Cifuentes en 2019 en la comisión del caso Máster. No voy a efectuar declaración alguna ni tampoco voy a contestar a ninguna pregunta. Muchas gracias. Hoy la cita es a las 10 en la Asamblea de Madrid. Y la política se completa con lo difícil que se le pone al gobierno la negociación de los presupuestos después del acuerdo que anunciaron el PSOE y Sumar para reformas fiscales. PNV y Junts no quieren el impuesto a las energéticas. Nosotros, nuestros hospitales, nuestras carreteras, nuestros colegios vienen de lo que recaudamos. Madrid no nos pasa ninguna cantidad. Y un porcentaje muy grande de las empresas que contribuyen al sistema fiscal vasco son energéticas. Por lo tanto, hay
hay que tener un cuidado especial. Un cuidado especial, pedía Aitor Esteban. Impuestos es lo que reclaman Esquerra, Podemos, BNG o Bildu, según decía Óscar Matute. No estamos de acuerdo con que se les quite el impuesto a las eléctricas ni a la banca. Y yo creo que de ahí no nos vamos a mover porque creemos que es lo que quiere la gente, además. Alemania votará el próximo 23 de febrero. El Partido Liberal rompió la coalición de manera que los alemanes irán a votar en un momento en el que está subiendo la extrema derecha en las encuestas, pero también un partido populista de izquierda cercano a las tesis de Putin. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. La propuesta de socialdemócratas y conservadores de celebrar elecciones anticipadas el 23 de febrero cuenta ya con el beneplácito del presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, quien tiene la potestad para disolver el Parlamento y convocar elecciones. El acuerdo era la condición que había puesto el canciller Olaf Scholz para adelantar los comicios tras la salida de los liberales de su gobierno y quedarse en minoría con los verdes. El calendario consensuado incluye la cita del 16 de diciembre para que Scholz presente su moción de confianza en el Parlamento, un trámite que perderá. Steinmeier se reunió ayer con los líderes de las principales fuerzas políticas. Según un comunicado de prensa, les ha pedido que discutan y colaboren en la aprobación de una serie de leyes antes de los comicios, a fin de garantizar la seguridad del país y su fiabilidad internacional. Una de las más relevantes y para la que hay gran consenso es la que busca proteger al Tribunal Constitucional del acceso de partidos autoritarios al poder. Y en 10 minutos el abierto. Con Elisa de la Nuez, Ignacio Guardans y Víctor Lapuente. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.